Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Si Dios puede impresionarse con alguien, está impresionado con el judío fiel. Pablo dio todas las razones por las cuales es así. Estaban orgullosos de tener la ley o el Torá, eran personas morales y hablaban con respeto de Dios y conocían su voluntad. Enseñaban la verdad del Torá y sus pautas morales a otros. Todo sonaba muy bien, parecía tener todo resuelto en su sistema. Pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, les quita la máscara y deja en descubierto que sus labios adoraban a Jehová, pero sus corazones estaban lejos de él. Y Pablo anticipa la respuesta de ellos que darían. El judío fiel es arrinconado. Sabía que no amaba a Dios, sabía que su corazón estaba lejos de Dios. Pablo sabía que el judío fiel iba a caer en la última defensa. Seguramente el judío estaba bien con Dios, ya que tenía la marca del pacto. Había sido circuncidado según el mandamiento y la promesa de Dios a Abraham. Esta es la última carta que el judío podía jugar. Es su última esperanza antes de ser expuesto como pecador. Es la gran hoja de higuera. Vamos a verlos juntos, por favor. 3 principios en cuanto a la insuficiencia de los rituales religiosos. Pablo va a presentar 3 principios básicos para revelar que la circuncisión solo es una hoja de higuera más. El primer principio es que los rituales religiosos no pueden reemplazar una vida justa. Tomo nota si no se lo repito. Los rituales religiosos no pueden reemplazar una vida justa. Fíjese por favor en Romanos capítulo 2. Vamos a Romanos ahora, capítulo 2, versículo 25. Nuevamente Pablo anticipa la respuesta de ellos de nosotros estamos circuncidados y dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, él está diciendo, los rituales religiosos, de por sí, por más que sean un acto de obediencia, no cuentan como reemplazo de un vivir piadoso. Eso es lo que allí se está diciendo. Ahora, los rituales pueden tener su lugar y su valor. Pablo no está diciendo que el ritual no sirve para nada. Él simplemente está diciendo que un símbolo de obediencia no tiene valor sin una vida de obediencia. Él continúa diciendo en el versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Lo que él está diciendo es, el hombre que vive una vida piadosa y nunca ha sido circuncidado, está en mejores condiciones que el que fue circuncidado, pero no se esfuerza en guardar la ley. ¿Por qué se está preguntando alguien? Porque la circuncisión era una marca física en las personas dedicadas a Dios y a su palabra. Representaba un corazón de amor por Dios y una vida de santidad. Pero, ¿qué era mejor? ¿Tener la marca y no amar a Dios y ser obediente? ¿O no tener la marca y amar a Dios? La respuesta es obvia. Tal como le decía Dios al profeta Samuel en cuanto a los sacrificios de animales en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nunca fue la intención de Dios que la fe se depositara en una marca física, nunca fue su intención, sino que ésta fuera depositada en Dios, en Él mismo. La gente comenzó a creer que la marca era suficiente, inclusive sin tener una relación con Dios. Imagínese si yo me pongo un clavel blanco en mi saco y le digo, este es el símbolo de mi pacto de amar a mi familia. Voy a ponerme esta flor como símbolo de mi compromiso de amar a mis hijos y a mi esposa. Y cada vez que usted me ve este clavel en mi saco y piensa, este hombre sí que está comprometido con su familia. Ahora, supongamos que me ve actuando de manera egoísta hacia mi familia. Tal vez me ve gritándole a mis hijos fuera de la iglesia. Usted entonces se dirige a mí y me dice, oiga, eso no me parece algo muy amoroso de su parte. Entonces yo le contesto, perdón, ¿no ve mi clavel? ¿Está ciego usted? Usted me dice entonces, pero escuché lo que le dijo a su familia. Entonces yo respondo, ¿y a quién le importa? Olvídese de mi familia. Tengo el clavel y eso es lo que cuenta. Amigos, yo hice nulo ese clavel. De hecho, lo transformé en un símbolo de hipocresía. El judío estaba diciendo, olvídense de la ley, olvídense de un corazón de amor hacia Dios, olvídense de la obediencia a su palabra, tengo la marca de la circuncisión y eso es lo que importa. ¿Se da cuenta lo que Pablo está haciendo aquí? Todo lo que el judío tenía era un ritual, sin la realidad de lo que este ritual significaba. Y estoy mostrándole aquí 3 conceptos, 3 principios en cuanto a la insuficiencia de los rituales religiosos. Tal vez tenemos muchos de nuestros oyentes que están envueltos en rituales religiosos. El primer principio era que los rituales religiosos no pueden reemplazar una vida justa. Los judíos tenían la circuncisión y pensaban que eso era suficiente. El segundo principio, confiar en la actividad externa no va a protegerlo de las cuentas que tiene que rendir delante de Dios. Pablo continúa en Romanos capítulo 2, versículo 27, escribiendo lo siguiente: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hasta ahí la porción de la palabra. Los rabinos enseñaban en la época de Pablo que ningún hombre circuncidado vería el infierno. Un escrito judío decía, la circuncisión salva del infierno. Hasta en el Misdra decía que Dios le juró a Abraham que ninguno que haya sido circuncidado iría al infierno. Hasta ese punto habían llegado. El judío se sentía seguro, al igual que el religioso de la actualidad, que se siente seguro con su bautismo, o tal vez labores en la iglesia, o su reputación moral. ¿Se imagina que a un judío se le diga, como dice en el versículo 27, que sería juzgado por un gentil? Si podían ser juzgados por un gentil, ¿qué esperanza tendrían ante el trono de Dios? Ninguna. Este pensamiento debe haber estremecido sus mentes y literalmente sacudido su seguridad y sentimiento de seguridad. Pero ahora, el tercer principio es que las raíces religiosas no garantizan la aprobación divina. Se lo repito. Las raíces religiosas no garantizan la aprobación de Dios. Continuemos, por favor, con Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29a. Dice la Biblia, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior.
Hasta ahí la lectura. Aquí tenemos otra verdad impactante. El ser judío era más que nada una marca física, implicaba ser descendiente de Abraham, era una cuestión del corazón. La religión siempre enfatiza la obra de las manos. El cristianismo enfatiza la condición del corazón. La religión siempre se enfoca en lo que podemos hacer. La aprobación con Dios se enfoca en el por qué lo hacemos. ¿Usted ora? ¿Por qué? ¿Da dinero a la iglesia? ¿Por qué lo hace? ¿Hace ayuno? ¿Por qué? ¿Vive una vida moral? ¿Por qué? La religión nunca pregunta por qué uno hace lo que hace, pero Dios sí. El profeta Samuel escribió lo siguiente en el capítulo 16, versículo 7b. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La religión está muy ocupada haciendo delantales de hojas de higuera. Dios está obrando en los corazones. Pero déjeme concluir con una aplicación. ¿Cómo nos podemos despojar de estas hojas de higuera? Permítame sugerirle 3 maneras. En primer lugar, se debe reconocer la ineficacia de las hojas de higuera. ¿Escuchó? Se debe reconocer la ineficacia de las hojas de higuera. Para Adán y Eva sus vestimentas de hojas de higuera fueron una buena idea. Probablemente pensaron y se dijeron el uno al otro, ya está, con esto solucionamos el problema de la vergüenza. Pero no fue así. No podía ser así. Todo lo que les quedó de su clase de costura fue culpa, fue vergüenza, fue más incertidumbre. Las hojas de higuera no pueden cubrir el pecado. Segunda aplicación, tome nota. Se debe cambiar las hojas de higuera por una verdadera confesión. Hace poco en el periódico vi otra ilustración de la falsa religión. Se trata de un artículo sobre una iglesia de Los Ángeles. Era una iglesia de varios miles de miembros y el pastor de la misma era un tal Michael Whitwick. Uno de los miembros dijo, jamás es aburrido o infunde temor o culpa. El periodista resaltaba que, en un tiempo en el cual muchos dicen ser espirituales y se alejan de la autoridad y texto, Ágape parece satisfacer el anhelo de muchos por hacer conexiones y celebrar sin tener que temer a demandas teológicas o doctrinas en fe o en práctica. Aquí no se habla de condenación, decía el artículo. Nosotros no creemos en que uno nace en pecado, decía este pastor. Nacemos bendecidos. Mientras algunos buscan salvación, nosotros la llamamos autoelevación. Esta no es una religión de una nueva era, sino que es un pensamiento nuevo combinado con la sabiduría antigua. Qué tremendo lo que este artículo estaba diciendo. Estoy de acuerdo con eso último, es muy antiguo el concepto. Proviene de Génesis capítulo 3, cuando 2 personas emplearon su propia religión que parecía ser tan sabia. No había condenación allí. Era una manera de sentirse mejor en cuanto a sí mismos. Y parecía algo sabia, hasta que Dios entró en escena. El problema con esta religión es que si uno no habla del pecado, entonces no se necesita un Salvador, y si no se habla del juicio, entonces uno no puede tener un Redentor. Puede que usted sea religioso y que vaya a la iglesia, pero en realidad solo está involucrado en la última tendencia de hojas de higuera. Déjeme sugerirle la última de estas 3 maneras en las cuales nos podemos despojar de las hojas de higuera. Dijimos, en primer lugar, se debe reconocer la ineficacia de las hojas de higuera. En segundo lugar, se debe cambiar las hojas de higuera por una verdadera confesión. Y en tercer lugar, las hojas de higuera deben de restituirse con el sustituto expiatorio de Dios. El primer acto religioso de la humanidad fue el de coser hojas de higuera. El primer acto redentivo de Dios fue el de quitarle la vida a un animal inocente, matándolo, quitándole la piel y haciendo así
delantales de piel para esta pareja. ¿Era el simple hecho que la piel es mejor que las hojas? Se puede preguntar. No. Era cuestión de sacrificio. Para que ellos pudieran vivir, alguien tenía que morir. Para que usted sea perdonado, alguien tiene que expiar sus pecados. Alguien tiene que morir para pagar el precio por el pecado y que usted quede libre absolutamente. Y en las primeras páginas de Génesis tenemos el cuadro del futuro sacrificio de Cristo que moriría por los pecados del mundo. En el libro de Hebreos, un libro del Nuevo Testamento escrito especialmente a judíos, el escritor dice lo siguiente en el capítulo 10, versículos 10 al 12, escuche bien. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora leo el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pasemos ahora a los versículos 16 y 17. Dice así la Biblia: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Las hojas de higuera no pueden lograr eso. El sacrificio expiatorio de Cristo por usted y por mí sí puede hacerlo. Así que si usted aún no lo ha hecho, lo animo a que deje de lado la última moda en hojas de higuera. Arrepiéntase y pida a Cristo que lo salve. Dele su corazón al Señor. ¿Por qué no ora en este momento y le pide perdón a Dios? Usted necesita apropiarse del sacrificio maravilloso de Cristo allí en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo puede hacer? Ore a Dios en este momento. Dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados. Tu palabra me ha examinado y ha sacado de mí todo aquello que quería cubrir mi pecado, y hoy lo confieso delante de ti. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.